Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. ¡Mua! Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto controvertido. Vamos a hablar sobre el miedo. El miedo que tenemos los seres humanos a afrontar lo desconocido. Vamos a ver cómo podemos afrontarlo, cómo podemos solucionar esos miedos que nos impiden evolucionar y que nos impiden quizás cumplir nuestros sueños. Así que vamos a empezar. Todos tenemos miedo, aunque a veces nos creamos que no, nos creamos que es de cobardes tener miedo. Yo personalmente opino que es algo natural, porque bueno, pues somos así, tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a muchas cosas. Cada una lo suyo, hay personas que tienen más miedo y hay personas que menos, pero yo creo que no hay ni una sola persona en este mundo que no tenga algún miedo, aunque le cueste reconocerlo. Lo importante, antes de nada, para combatir tus miedos, es saber a qué tienes miedo, ser consciente, ser honesto contigo mismo y decirte, sí, tengo miedo a esto, sí, sigo saliendo con ciertas personas porque tengo miedo a quedarme solo, sí, sigo en el mismo trabajo porque tengo que no me gusta y no me siento realizado porque tengo miedo a no encontrar otro, sí, me enciendo la luz todas las noches porque tengo miedo a la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que muchas veces no es fácil reconocer el miedo que uno tiene a algo, pero creo que es la única manera de poder afrontarlo, ¿no? Ser consciente de que tienes miedo a ese algo y así podremos combatirlo y bueno, solucionarlo. No hay que sentirse mal, no hay que sentirse menos valiente o hay que sentirse menos, no sé, una persona peor por tener miedo a ciertas cosas, no pasa nada. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo al agua porque no sabe nadar. Es verdad que la mayoría de personas, por ejemplo, aquí en España, sabemos nadar desde pequeños, pero bueno, si una persona ha tenido una vida diferente o bueno, no es que haya tenido una vida diferente, por casualidades de la vida nunca ha aprendido a nadar, creo que debe decirlo, ¿no? Que no es algo humillante ni muchísimo menos. Todo lo contrario, demuestra valor una persona que afronta sus miedos y que tiene las ganas y el arrojo de luchar para solucionarlos, ¿verdad? Además, es que esto no beneficia a nadie más que a ti mismo, ¿no? A esa persona que tiene miedo es al que más le beneficia poder superarlo. Primero tenemos que analizar qué nos da miedo, de verdad, ¿no? Y bueno, ir uno por uno. Si hay una persona que tiene muchos miedos, tampoco es cuestión de afrontarlos todos de golpe, ¿no? Vamos a ir poco a poco y con buena letra. Pues si una persona tiene miedo a algo, debe reconocer ese miedo. No sé, a veces igual es necesario la ayuda de otra persona, ya sea una persona profesional o simplemente pues, un amigo, un familiar o alguien cercano. Reconocer ese miedo y luego pararse y analizar. Vale, tengo miedo a esto. Voy a intentar afrontarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar en el caso de no conseguirlo? Os voy a poner mi ejemplo. Yo estaba trabajando en un banco, bueno, luego se me acabó el contrato, etcétera. La cuestión es que un día me llamaron para ofrecerme un puesto fijo en ese mismo banco, en el cual estaba muy contenta, mis compañeros eran maravillosos y son maravillosos, todavía sigo en contacto con ellos. Y bueno, todo era estupendo, las condiciones eran bastante buenas teniendo en cuenta cómo está la cosa hoy en día en España. Y bueno, me lo tuve que pensar mucho, pero en realidad yo quiero trabajar en un banco toda mi vida. La respuesta a esa pregunta es no, claramente. Entonces, ¿por qué tengo que perder, digamos, unos años de más estando ahí cuando ya sé a ciencia cierta que no es lo que quiero? Me dio muchísimo miedo, me dio tanto miedo que hasta dudé en aceptar, pero sé que ese no era mi camino. Entonces tuve que analizar cuál es el peor de los casos de que diga que no quiero ese puesto de trabajo y me dedique a lo que realmente me gusta y para lo que realmente creo que valgo, que es para escribir y bueno, todo el trabajo que hago con redes sociales. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos de que eso no funcione? Me hice una lista, apunté el peor de los casos
Y desde luego ni era la muerte, ni era la pérdida de un ser querido, ni era una enfermedad, ni era verme debajo de un puente. No, el peor de los casos, ¿cuál era? Que lo que quiero hacer realmente no funcione, después de intentarlo mucho tiempo no funcione y me quede sin dinero, pues buscaré otro trabajo. No me importa trabajar de lo que sea, porque me da lo mismo trabajar en un banco que trabajar de cajera en un supermercado, que trabajar paseando perros, que trabajar cuidando niños en Inglaterra. Me da lo mismo, porque sé que ninguno de esos trabajos es el que yo quiero realizar. El que yo quiero hacer es ser escritora. Entonces, por eso estoy peleando. Y en caso de que no reciba ninguna rentabilidad de ello y me quede sin dinero, pues el peor de los casos es que tenga que buscar otro trabajo. No es grave, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Entonces, eso, digamos que bloqueó mi miedo, ¿no? El miedo a qué va a pasar si no funciona lo que yo quiero hacer y estoy denegando un puesto fijo, ¿vale? Sí, un puesto fijo es muy cómodo, es algo seguro, pero ¿es lo que quiero? No es lo que quiero para el resto de mi vida. Por lo tanto, creo que mi decisión fue muy acertada. Cada uno tenéis vuestros miedos y seguro que además en internet encontráis muchas maneras de afrontarlos, de cómo solucionarlos, porque no estás solo en este mundo. Tú tienes miedo igual a la oscuridad o al agua, o tienes miedo a quedarte solo y a lo que sea. Hay más gente como tú, créeme, o miedos raros que igual no estoy nombrando, o raros digamos por ser menos comunes o porque la gente tiene miedo a expresarlos. Tiene miedo a expresarlos precisamente por el qué dirán, como siempre. Qué aburrido es el qué dirán, ¿verdad? La cuestión es, siempre hay alguien como tú, no estás solo. Y si alguien lo ha podido superar, tú también puedes, porque no eres menos que nadie. Y vamos a superar los miedos, por favor, porque el miedo te paraliza, te produce que no consigas lo que quieres hacer, que te frenen tus sueños, que, no sé, el miedo es horrible. Es verdad que hay un miedo innato, que es el miedo que tenemos todas las personas a, pues no sé, si alguien viene y nos atraca en plena noche, o si un coche pasa por delante nuestro a punto de atropellarnos, o si estás en la jungla y ves un jaguar o algo, pues ese miedo es innato, es un instinto de supervivencia, ¿no? Digamos, eso no hay manera de solucionarlo, creo yo. La cuestión es los miedos que tenemos, que normalmente pues vienen por pequeños traumas o porque, bueno, por herencia, digamos, porque lo has visto siempre y en tu casa o en tu entorno y pues te crean ese miedo a ti también. La cuestión es que hay que solucionarlos. Yo no digo de golpe, pasito a pasito, pero de verdad, porque os vais a sentir liberados, porque cuando uno supera un miedo y se enfrenta a ello, se siente completamente liberado. Por favor, hacedme caso y vamos a afrontar nuestros miedos, que no sirven para nada, que son aburridos y que solo sirven para frenarnos de ser quienes realmente podemos ser, que es mucho más de lo que a veces demostramos a este mundo, ¿vale? Así que, como siempre digo, demuestra todo tu potencial, todo lo que vales muchísimo, aunque no te des cuenta a veces, de verdad. Hazme caso. Y frena sus miedos y enfréntate a ellos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para algo, aunque sea muy poquito. Si queréis comentarme algo acerca de este tema, me comentáis aquí en comentarios, por favor, porque me encanta saber vuestra opinión. Y abrir la cajita de información, que tengáis un día maravilloso y que estoy encantada de estar aquí con vosotros cada semana. ¡Mua!